Buenos días, tengan ustedes seguidores del canal de YouTube del Círculo de Investigación Empresarial. Quien les habla el día de hoy, me presento, soy César Laime, soy miembro del Círculo de Investigación Empresarial. El día de hoy estamos elaborando este video para compartirlo con ustedes, seguidores. El tema a tratar es planeamiento laboral, en el cual se tratarán varios puntos de temas relacionados con el derecho laboral y sobre regímenes laborales. Así que este video está hecho para ustedes y sin más preámbulos quisiera comenzar a explicar un poco y ahondar sobre los temas que se va a tratar. Bien, para empezar la exposición, para hablar de temas laborales, lo primero que tenemos, creo yo, que marcar y comenzar son por los principios laborales. En este caso comenzaremos por el artículo 26 de la Constitución Política del Perú, pues ahí está plasmado algunos principios laborales que están tipificados y también algunos principios laborales derivados. Para empezar, debemos de revisar lo que dice el artículo 26, el cual enuncia que en la relación laboral se respetan los siguientes principios: la igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. El carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley. 3. La interpretación favorable del trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma. De ese texto del artículo 26 se pueden desprender tres principios fundamentales que están tipificados. Es el principio de protector y el principio de igualdad de oportunidades sin discriminaciones, que nos dice que todos tenemos el derecho de poder acceder a un puesto de trabajo en las mismas condiciones que las otras personas. El segundo principio, la irrenunciabilidad de derechos reconocidos en la Constitución y la ley, nos dice que nos habla de esta situación particular, ¿no? En la que existe una relación laboral. Hay un trabajador y hay un empleador. Y que si bien es cierto, en una relación laboral, el empleador podría ejercer poder ante el trabajador para obligarlo a que éste renuncie a ciertos beneficios que de una manera u otra le costarían más costos laborales al empleador, por lo cual la ley, para que no suceda esto, ha reconocido en la Constitución Política del Perú que los derechos y beneficios laborales que están en la ley son irrenunciables para los trabajadores. Y en caso que se dé, porque en la realidad ha sucedido, de que algunos trabajadores han escrito o han firmado documentos renunciando a algunos derechos, la ley lo ha resuelto esto, declarando sin validez jurídica aquellos documentos firmados por los trabajadores. Entonces, este principio protege a los trabajadores ante sus empleadores para que gocen de sus beneficios que les corresponden. Y el principio protector y sus reglas. Este principio nos dice que ante la interpretación ambigua de una ley, donde se dé controversia la parte que le favorece al empleador y la parte que le favorece al trabajador, este principio dice que en sí la balanza va a estar más inclinada a la interpretación que favorezca al trabajador que al empleador. Esos son los principios que se ven tipificados en el artículo 26, pero hay otros principios que están derivados de ese artículo, que son el principio de inmediatez, el principio de primacía de la realidad, el principio de continuidad de la relación, el principio de razonabilidad y el principio de buena fe. El principio de inmediatez nos dice que la comunicación entre el trabajador y el empleador debe ser de manera muy continua. Y también la posibilidad de sancionar, de que si es que hay una conducta que no le gusta al empleador que está cometiendo el trabajador, esta debe ser comunicada de manera inmediata y también de la misma manera sancionada. ¿Por qué? Se sobreentiende de que el empleador está consintiendo la conducta de su trabajador. Eso, si que no realiza esa comunicación, no ese escrito o esa llamada de atención de manera inmediata. Ahora, el siguiente principio es el principio de primacía de la realidad. Este principio es el que se va a encontrar en casi todos los textos y en casi todas las sentencias laborales que se puedan dar. Con este principio se resuelven la mayoría de casos laborales. Este principio dice que prima lo que ocurre en la práctica y no en los documentos. Esto quiere decir de que si es que una persona agarra y emite recibos por honorarios como prestación de servicios, pero en realidad esta persona llega a una empresa, firma un horario de trabajo, es remunerado mensualmente y encima de eso está subordinado al dueño de la empresa, entonces realmente trabaja y hace esas labores y está sometido a las labores de la empresa como están sometidos, emite recibos por honorarios, pero en la práctica y en la vida real
esta persona agarra y se va a la empresa misma, trabaja, firma un horario de trabajo, es remunerado mensualmente y encima está subordinado o se acoge a las... Está mal que gira recibos por honorarios. Y sobre eso han habido muchos casos en los cuales las personas que están girando recibos por honorarios, pero realmente podrían gozar de beneficios laborales como su CTS, su gratificación, su seguro de salud, han denunciado a sus empleadores y han ejercido este principio de primacía de realidad para conseguir sus beneficios laborales. Por lo tanto, este principio es el que mayormente y frecuentemente se utiliza. Ahora, continuando, está el principio de continuidad de la relación, que dice que ante el contrato a tiempo indefinido o a tiempo indeterminado, se entiende que continúa la relación en el tiempo, que no hay un cortamiento o un plazo de fin de este contrato. El principio de razonabilidad, este principio nos dice que, si bien es cierto, debido a lo que es la subordinación, el empleador tiene el derecho, el empleador, de dar órdenes a sus empleados, y no solamente con eso, sino que también sancionar las conductas que considera que no son correctas de sus empleados. Por lo tanto, tiene la posibilidad de sancionar, pero este empleador no puede hacerlo de la manera irracional. Tiene que siempre estar regido y actuar de manera razonable a la sanción que quiera aplicar. Y bueno, por último, el principio de buena fe, que dice que los contratos se dan con la sana intención y la buena fe, sin producir daños morales y materiales. Este principio está dado en casi toda la mayoría de contratos de trabajo, contratos comerciales, etc. Como siguiente punto de la exposición, considerar qué es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un convenio mediante el cual una persona física, en este caso el trabajador, se obliga a poner a disposición y consecuentemente subordinar su propia y personal energía de trabajo, su actividad, a la voluntad y los fines de otra, física o jurídica, en este caso el empleador, a cambio de una remuneración. Bueno, según jurisprudencia, encontramos acá una casación. Pero en sí, ¿qué es una casación? Una casación es un procedimiento jurídico dado por la Corte Suprema de Justicia, en la cual ha sido resuelto por vía judicial primeramente, y tanto la parte demandada o la demandante, si es que no están de acuerdo con la sentencia que han recibido su juicio, proceden a llevarlo a la Corte Suprema. Y es en la Corte Suprema en la cual los jueces revisan el caso y si lo creen pertinente, casan el juicio y dan una sentencia que en este caso se llama casación. Esta casación tiene por orden jurídico darle mayor validez y darle como que unificar la jurisprudencia de los casos. Es un recurso que está enmarcado en la Constitución Política del Perú, la casación. En este caso, y claro, es un criterio vinculante y es jurisprudencia para futuros casos. En este caso, la casación número 1581-97 de la Sala del Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema nos dice que el contrato de trabajo existen tres características fundamentales. Uno, que es la prestación personal que existe del trabajador hacia el empleador. Dos, que es la subordinación, que es el actuar que ejerce el empleador sobre su trabajador, dándole órdenes, dirigiendo su trabajo a la voluntad de este empleador, ¿no? Y el pago remunerado, el cual perfecciona el contrato de trabajo, el pago que se le realiza el empleador a su trabajador. Pero también esta misma casación te dice de que en sí, para que se vea que existe una relación laboral, principalmente, si existe subordinación, existe una relación laboral. El contrato de trabajo tiene mecanismos de contratación, para lo cual en sí vamos a tratar 4 mecanismos de contratación, los cuales son el contrato a plazo indeterminado. Este contrato puede ser dado de manera escrito o de manera oral. El siguiente punto, contrato de trabajo a plazo fijo. Este contrato, o también denominado contrato sujeto a modalidad, que está enunciado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-TR. El contrato a plazo de trabajo a plazo parcial, este contrato es el que por medio tiempo, ¿no? Y después vienen los contratos las modalidades formativas de trabajo. Ahora,
Hay una obligación de presentar siempre al Ministerio de Trabajo todos esos contratos sujetos a modalidad, pero dentro de los 15 días de iniciado el vínculo laboral. Se presenta el contrato de trabajo al Ministerio de Trabajo para su validación. En este contrato se tiene que enunciar por qué la necesidad de manera determinada, un plazo determinado. Bueno, acá tenemos un cuadro el cual nos habla sobre los diferentes tipos de contrataciones sujetos a modalidad. Primeramente, la ley Productividad y Competitividad Laboral lo separa en contrataciones de naturaleza temporal. El primero que enuncia es por inicio o lanzamiento de actividad. Este inicio o lanzamiento de actividad es cuando la empresa inmiscuye o realiza una actividad de su actividad principal, y por lo tanto, como está insertándose, está iniciando una nueva actividad de personal. Claro, y no sabe si es que esa actividad le va a salir rentable o no, si es que va a continuar. Por lo tanto, se denota que hay una determinación todavía de si es que va a continuar o no requiriendo ese personal. La ley ha previsto esto como un contrato sujeto a modalidad con tiempo determinado, y le ha dado como un plazo máximo para este contrato de 3 años. Como siguiente punto, los contratos de necesidades de mercado. Los contratos de necesidades de mercado son aquellos contratos que se dan entre el empleador y el trabajador para el fin de acoger o de poder atender a la demanda que tiene la actividad principal y que no pueden ser satisfechas con el personal que tiene en este momento en la empresa. Y por lo tanto, claro, también este incremento de la actividad se dio de manera que no se pudo prever. Este incremento, pues yo requiero de mayor cantidad de empleados. Y claro, y como no sé cuánto va a durar este incremento de la demanda de mi actividad principal, yo requiero de trabajadores, y la ley lo ha estipulado, para que no excedan estos contratos 5 años. La renovación empresarial, como siguiente punto, se está dado por variación de carácter tecnológico de maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos, procedimientos productivos y administrativos. Más que todo cuando la empresa agarra y reconvierte o renueva su maquinaria o cambia su tecnología o sus procedimientos, y requiere de personas aptas y capaces que puedan ayudarle a que la empresa se acoja perfectamente a estos nuevos procedimientos. Por lo tanto, la ley también lo ha tipificado y le da como un plazo máximo de contratación de 2 años. De ahí vienen los contratos de naturaleza accidental. Primeramente está el contrato ocasional, que se da por necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo, y su duración es máximo de 6 meses al año. De ahí viene el contrato de suplencia. El contrato de suplencia se da, por ejemplo, cuando hay un puesto de trabajo y se ha dado una suspensión del contrato de trabajo de un trabajador de manera perfecta, con causa justificada, claro, y ese puesto de trabajo tiene que ser ocupado por otra persona. Digamos, el caso más común que se da en contratos de suplencia es cuando se da el por madre gestante, cuando las mujeres embarazadas descansan sus 3 meses antes de dar a luz, y los 3 meses después. En esos 6 meses el puesto de trabajo está desocupado, por decirlo así. Entonces la empresa puede contratar a un nuevo trabajador que justamente cubra la plaza que se está dejando de utilizar de la madre gestante, pero este contrato va a durar conforme a lo que se requiera, a las circunstancias, a lo que dure. Si a los 3 meses después del parto la madre regresa a su centro de trabajo, pues ese contrato de trabajo va a terminar, va a concluir, y la madre va a ocupar de nuevo su puesto de trabajo, y justamente la persona que fue contratada bajo esta modalidad de contrato de naturaleza accidental de ocurrencias de suplencia va a concluir su contratación. De ahí tenemos como siguiente punto el contrato de emergencia. El contrato de emergencia se da cuando son causas justamente dada la emergencia que se da, sea por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito en derecho se conoce como la disposición que se da, por ejemplo, de haber accidentes geográficos, huaicos, inundaciones, incendios, etc. Y fuerza mayor es cuando por la gestión del gobierno se producen marchas, huelgas, etc. Y claro, este contrato se va a contratar justamente en lo que dure la emergencia. Bueno, después vienen los contratos de obra o servicio. Los contratos de obra por servicio se dividen en 3 también, para una obra determinada o servicio específico. Es cuando tú sabes que va a demorar, va sustancialmente, tú de acuerdo a la jurisprudencia
Tú vas a contratar en todo caso una persona y su duración va a ser siempre lo que resulte necesario. Y siempre se va a dar para un contrato o servicio específico. Según también jurisprudencia en la casación 1009 de 2004 Lima, este contrato va a tener una duración máxima de 8 años. De ahí viene el contrato remitente. No hay un plazo máximo establecido. Lo que dice la ley justamente es que es por cubrir las necesidades de la actividad de la empresa, que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas, y que claro, esta discontinuidad va a seguir ejerciéndose o dándose, y que siempre podrán efectuarse con un mismo trabajador, quien tendrá el derecho preferencial en la contratación. Contrato de temporada. Este contrato depende de la duración de la temporada. Este contrato de temporada es lo más utilizado por las fiestas navideñas, por las campañas escolares, por las campañas de fiestas patrias, etc. Y claro, este contrato de temporada, a diferencia del contrato de necesidades de mercado, es de naturaleza cíclica y se sabe de cuándo va a suceder, de que cada temporada o qué mes determinado del año va a demandar mayor necesidad de tener trabajadores. Una vez revisados esos contratos, vemos que existen varios tipos de contratación. Y la pregunta es, ¿puedo yo contratar a un trabajador ocasionalmente y después, digamos, contratarlo de manera de contrato de suplencia? Pues la pregunta es sí. Una empresa puede contratar trabajadores por cada rubro. O sea, puedo contratar a un trabajador primero por necesidades de mercado, después contratarlo por renovación empresarial, después al mismo trabajador contratarlo por un contrato ocasional o por un contrato de suplencia, pero en sí, sumado todos esos contratos, no puedo tener al trabajador por más de 5 años. Si lo tengo por más de 5 años, pues se me aplica lo que es el principio que ya hemos revisado en la primera diapositiva, que es el principio de primacía de la realidad. Y claro, en este contrato el periodo de prueba también es de 3 meses. Una vez pasados esos 3 meses, se ganan el derecho de lo que es derecho a despido injustificado. Bueno, después la siguiente formación de contratar son las modalidades formativas de trabajo. Bueno, del aprendizaje hay dos, ¿no? Con predominio en la empresa o con predominio en el centro de formación profesional. Con predominio en la empresa un máximo de 8 horas o de 48 horas semanales. Con predominio del centro de formación profesional, en este caso puede ser una universidad, instituto, etc. El contrato máximo es de 6 horas diarias o de 30 horas semanales. Para ambos casos, la remuneración es no menos de la remuneración mínima vital. Como práctica profesional, el convenio de prácticas profesionales con un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales. Y la remuneración es no menos de la remuneración mínima vital. De capacitación laboral juvenil. El convenio de capacitación laboral juvenil con un máximo de 8 horas diarias y 48 semanales. Remuneración no es menos de la remuneración mínima vital. De pasantía o convenio de pasantía, un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales. De ser el caso de nivel secundario, no menor al 5% de la remuneración mínima vital. Y demás casos no menor al 30% de la remuneración mínima vital. De la actuación o reinserción laboral. El convenio de actualización y reinserción laboral, un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales, no menos de 2 remuneraciones mínimas. Para ver el planeamiento laboral y lo que se da en nuestros sectores, que muchas empresas optan por acogerse a la ley de la microempresa. En este caso, las empresas nuevas que se acojan a la ley a partir del 3 de julio del año 2013 se acogen a lo que está estipulado en la ley 30056. En esta nueva ley de la MIPE, que te estipula y te habla de la MIPE y la categoriza, que ya no considera para la categorización el número de trabajadores, sino simplemente basta con sus ventas anuales. Entonces, esta ley 30056 es la que a partir va a regular a las nuevas microempresas que se constituyen. Entonces es pertinente hablar de esta ley 30056. Esta ley 30056, a diferencia de la ley 28015 y los decretos 007-2007 y 008-2007, clasifican a la micro, pequeña y ahora, a partir de esta ley, mediana empresa, ya no por esas dos características, ventas anuales y número de trabajadores, sino esta ley 30056 simplemente las califica conforme a sus ventas anuales. Y claro, y ya no las llama MIPES, las llama MIPYMES, porque ahora incluye a la mediana empresa. Las nuevas empresas constituidas que se califican por el nivel de ventas anuales van a ser las micro
las pequeñas y las medianas empresas, las MIPYMES, a partir de esta ley. Y te recoge la misma definición que los anteriores cuerpos normativos que regulan a las microempresas, que le da una definición, que es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Y ahora, las califica según este nivel. A las microempresas las califica por su volumen de ventas anuales. Sus ventas anuales, para ser microempresa, tienen un tope como máximo de 150 UITs. Pequeña empresa te da el tramo de 150 UITs a 1700 UITs. Para ser mediana empresa, te dice que tienes que estar entre el rango de ventas anuales de 1700 a 2300 UITs. La ley también te dice que el MEF, esta variación de 150, 1700 y 2300 puede ser modificado por el MEF, y esto podría ser modificado cada 2 años, evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas cada 2 años. También se considera ingresos netos grabados declarados en las declaraciones mensuales, tanto de RUS como de RER, como de régimen en general. Y ahora se entiende a los 12 meses anteriores a que la MIPYME se registra, en el cual solicita la UIT que se considera para el nivel de ventas anuales, es la UIT de la fecha del año en que la empresa solicita su inscripción en el registro de la microempresa. Ahora, si el contribuyente varía ingresos inicialmente declarados, determinándose mayores ingresos, se consideran estos últimos. En el caso de modificación de declaraciones, se va a considerar los mayores ingresos. Esta ley y los anteriores cuerpos normativos daban abierto a un paso muy importante, que era un tratamiento laboral especial para estas pequeñas empresas. Entonces, esta ley regula los derechos laborales de los trabajadores y conductores de la microempresa, que esta ley le da beneficios laborales a la microempresa, a la pequeña empresa, pero a la mediana empresa solamente la clasifica, pero no le da beneficios laborales. En la ley solamente el término de mediana empresa está referido a la clasificación, pero en disminución de gratificaciones, en vacaciones, solamente menciona a la microempresa y a la pequeña empresa. Vamos a tratar cada punto relevante de esta ley por aspectos. El primer aspecto a considerar va a ser la remuneración. Nos dice que tienen derecho a percibir como mínimo la remuneración mínima vital, que en la actualidad asciende a 750 soles. El horario de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, tan igual como es en el régimen laboral común. Algo más de la jornada de trabajo. Tanto la ley 28015, la primera ley de la microempresa del 2003, y como esta ley 30056 del 2013, recoge el mismo criterio de que no se considera la sobretasa del 35% del horario nocturno, siempre y cuando este horario, el desarrollo de las actividades se dé con normalidad en este horario. Si es que la empresa realiza su labor en horario nocturno, no es necesario pagar la sobretasa. Descanso vacacional. El descanso vacacional de la microempresa y la pequeña empresa será de 15 días. Asimismo, podrán fraccionarse sus descansos vacacionales por un periodo de 7 días, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 713. La CTS. La CTS para la microempresa y la CTS para la pequeña empresa. La CTS para las microempresas no se encontrarán obligados al pago de la CTS, pero para la pequeña empresa los trabajadores tendrán un derecho al pago de media remuneración al año, que se computan a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio, hasta alcanzar el máximo de 90 remuneraciones. Esto quiere decir que si es que un trabajador gana 750 soles, la remuneración por concepto de CTS va a ser media remuneración al año. Entonces hablamos de un monto de 375 soles. Queda lo mismo sacar tu remuneración mínima vital, dividirla entre 30 para sacar tu remuneración diaria, y el mismo monto encontrado multiplicarlo por 15 y te va a dar un valor de 375 soles. Es decir, que media remuneración al año da lo mismo que decir 15 remuneraciones diarias. Y claro, en todo caso, la CTS solamente va a ser compensada hasta un máximo de 6 medias remuneraciones al año. Gratificaciones legales. Las microempresas no se encuentran obligados al pago de ninguna gratificación. Disculpen por el error de la diapositiva, pero ningún pago de gratificaciones. A diferencia de la pequeña empresa, que está obligada a media remuneración al año por concepto de gratificaciones legales, la primera quincena de julio y la primera quincena de diciembre. El despido injustificado. La microempresa equivale
a 10 remuneraciones diarias por año completo de servicios como un máximo de 90 remuneraciones diarias. Esto quiere decir que si hablamos de una persona que gana 750 soles, pues su remuneración diaria simplemente va a ser el monto de dividir 750 entre 30, hablamos de 25 soles. 25 soles sería la remuneración diaria a pagar a una persona que gana una remuneración mínima vital. En este caso, despido injustificado equivale a 10 remuneraciones diarias, hablamos de 250 soles por año completo de servicio, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. O sea, solamente se puede compensar 9 años. En caso de la pequeña empresa equivale a 20 remuneraciones diarias por año completo de servicio, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Utilidades. Las microempresas no tienen pago de utilidades por disposición legal expresa. Las pequeñas empresas sí tienen derecho al este beneficio legal, comprendido en el decreto legislativo 892, que es la de participaciones de las utilidades a los trabajadores. Seguro de vida de ley. Las microempresas no tienen el derecho a este beneficio, a diferencia de los trabajadores de las pequeñas empresas, que tienen el derecho al seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto legislativo 688, Ley de Conciliación de Beneficios Sociales, al 5º año de vencido el vínculo laboral. El seguro complementario de trabajo de riesgo. Para el caso de las microempresas, no están obligados a pagar ese seguro. En cambio, las pequeñas empresas, los trabajadores sí tienen el derecho de estar cubiertos por este seguro, cuando el empleador se dedica a actividades de alto riesgo de acuerdo con lo establecido en la Ley 29.720, 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social y en Salud. Ya, existe también acá en la microempresa una indemnización especial, que es cuando tú a un trabajador de régimen general y tú lo reemplazas por un trabajador de régimen especial. Entonces, ese trabajador de régimen general tiene el derecho a una indemnización especial equivalente a 2 remuneraciones mensuales por año laborado. Las fracciones de año se abonarán por 12avos o 30avos según corresponda. Y tiene que accionar dentro de 30 días de producido el hecho. Después de pasados estos 30 días pierden el derecho. Y claro, se objetará la intervención del Ministerio de Trabajo a través de una fiscalización que verifique que el reemplazo fue dado. La fiscalización de las microempresas, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNATFIL, la Ley 28060, 2886, Ley de Inspección de Trabajo, en lo que corresponde a las microempresas, lo que dice la ley es que la fiscalización laboral se realizará en coordinación de los gobiernos regionales, estableciéndose metas de inspección anual no menores al 20% de las microempresas. Entonces, estas microempresas, por disposición legal, van a ser supervisadas. Ante el incumplimiento de alguna de las disposiciones establecidas para las microempresas, se puede determinar la exclusión del régimen especial o la obligación de acogerse al régimen general y pagar las multas. Asimismo, se establece también un régimen especial de inspección de trabajo en materia de sanciones y fiscalización laboral. Este tratamiento especial determinará que ante una verificación de infracciones laborales leves detectadas, contarán con un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo y con asesoría respectiva que promueva la formalización laboral. Este tratamiento no resulta aplicable en el caso de reiterancia, ni a las obligaciones laborales sustantivas, ni a aquellas relativas a la protección de derechos fundamentales laborales y rige por el periodo de 3 años desde el acogimiento del régimen especial. La exclusión de actividades. Dentro de la ley también está contemplado algunas actividades las cuales no pueden ser integradas a este régimen laboral especial, que son que las unidades económicas se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines no podrán acogerse a la presente norma. Y la reducción de tasas. Y nos dice que la reducción de tasas, que la MIPE cuenta con un 70% de descuento para todos los trámites y procedimientos que realizan ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. El régimen de seguridad social en salud. Las microempresas, los conductores y trabajadores de la microempresa podrán afiliarse al componente semicontributivo del Sistema Integral de Salud, al SIS. Y bueno, este sistema que cubre solamente algunas determinadas prestaciones médicas y algunos gastos. Y para la pequeña empresa son afiliados regularmente a los obligados de salud. El aporte del seguro de salud al SIS solamente es 15 soles. En sí es 30 soles, pero el Estado ha subsidiado el 50%. El empleador debe pagar la diferencia, el otro 50% que equivale a 15 soles. El acogimiento para este sistema especial, para este régimen especial laboral, es mediante el registro de la micro y pequeña empresa, la REMIPE. La REMIPE es un registro en donde deberán inscribirse las micro y pequeñas empresas para acogerse al régimen laboral especial y demás beneficios. Con la entrada de vigencia de esta nueva ley, la 30056, la administración, este registro ya recae bajo el control de la SUNAT,
directamente y le da un plazo de cumplimiento de 180 días calendarios posteriores a la publicación del reglamento de la referida ley, cuya finalidad de este registro es acreditar a la micro y pequeña empresa que cumpla con las características establecidas en la ley de monto, el nivel de ventas establecidos por ley, su correcto acogimiento a este régimen especial laboral. Como siguiente punto para hablar de planeamiento laboral, quiero tratar el tema de la tercerización, que está regulado por la ley 29.24.5. Esta ley también te da la definición de qué se entiende por tercerización. Es la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Acá este punto es muy importante porque mediante este mecanismo va a haber una empresa que va a desarrollar actividades. Claro, por jurisprudencia sabemos que una empresa que desarrolla muchas actividades no puede tercerizar lo que es su actividad principal. Las actividades secundarias, si bien es cierto, sí las puede tercerizar. Por eso, por lo tanto, decide tercerizar. Terceriza el servicio o la actividad secundaria a una empresa ya especializada. Pero esta empresa especializada lo que va a hacer es traer a trabajadores de esa empresa, de la empresa tercerizadora, a la empresa principal, a la empresa que está tercerizando su actividad secundaria. Esta empresa principal va a tener trabajadores que no son sus trabajadores, sino son trabajadores de la empresa tercerizadora. Esta empresa principal no puede dar órdenes a sus trabajadores, no los puede subordinar, no les puede dar el cumplimiento de un horario, no los puede remunerar directamente. Eso específicamente se entiende por tercerización, en el cual una empresa terceriza o deja de lado algunas actividades para dedicarse netamente a su actividad principal. También constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la pluralidad de clientes. Esto está expresado en la ley y tanto en el reglamento de tercerización, que se dice que debe existir una pluralidad de clientes para las empresas tercerizadoras, que cuenten con equipamiento, inversión de capital también, y una retribución por obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de personal. La aplicación de ese sistema de contratación no restringe el del ejercicio de derechos individuales ni colectivos de los trabajadores. Esto quiere decir de que, claro, los trabajadores que están laborando en una empresa en los cuales ellos no son también los trabajadores de esa empresa, no tienen tienen el derecho a gozar de sus derechos individuales y colectivos. El desplazamiento de personal a la empresa principal. La empresa principal es la empresa que está optando por ese servicio de tercerización. Entonces, el desplazamiento de este nuevo personal, primeramente es personal, que la empresa tercerizadora realiza el trabajo especializado u obra en las unidades productivas y en los ámbitos de la empresa principal, que claro, va a desplazar trabajadores a la empresa principal. Ahora, no deben afectar los derechos laborales ni la seguridad social de dichos trabajadores. La subordinación para el tema de tercerización es específicamente y exclusivamente de la empresa tercerizadora. Como les dije anteriormente, la empresa principal no puede dar órdenes a los empleados de la empresa tercerizadora. Derecho a información. La empresa tercerizadora tiene la obligación de informar por escrito a los trabajadores encargados de la ejecución de la obra o servicio, o a sus representantes, así como las organizaciones sindicales y a los trabajadores, lo siguiente: la entidad de la empresa principal. 2. La actividad que son objeto del contrato. 3. El lugar donde se ejecutarán las actividades mencionadas en el numeral anterior. El incumplimiento de esa obligación constituye una infracción administrativa, de conformidad con lo señalado en las normas sobre la inspección de trabajo. Garantía de los derechos laborales para los trabajadores de empresas tercerizadoras. Los trabajadores de empresas de tercerización tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los que ya son establecidos en la legislación laboral vigente. Nos dice que los trabajadores con un contrato sujeto a modalidad tienen los mismos derechos que los trabajadores a tiempo indeterminado. Tienen respecto a su empleador todos los derechos individuales y colectivos establecidos por las normas vigentes. En consecuencia, los trabajadores no están sujetos a subordinación por parte de la empresa principal. Esto quiere decir de que los derechos individuales y colectivos tienen que ser dados por su propio empleador, o sea, el dueño de la empresa tercerizadora. Y estos derechos laborales no les corresponde al dueño de la empresa principal. No se le puede afectar la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva e interferir en la actividad de las organizaciones sindicales.